Muy buenos días, estamos en las oficinas de Deloitte en la Ciudad de México. El día de hoy se está llevando a cabo el Retail Day México, organizado por GC1 México y Deloitte. Y Cristian Figueroa, vamos a platicar con Cristian Figueroa. Él es director de Retail and Consumer Goods Global Practice LATAM, US SMB and Canada SMB de SAS. SAS, una marca muy conocida, muy participativa en todo lo que concierne al retail, y acabas de concluir tu charla sobre de la información a la interacción, cómo los datos redefinen la experiencia del usuario. Así es. Y bueno, para nuestros lectores de Retailer, nos gustaría que empezaras por los insights de esta charla y un poquito cuál fue la percepción que tuviste tú del público. Claro, perfecto. Bueno, Berinel, muchas gracias por este tiempo. Por fin nos conocemos en persona. Habíamos interactuado mucho virtualmente, pero no habíamos tenido la ocasión de conocernos en persona, así que fue un gusto conocerte. Igualmente. Bueno, el evento muy interesante. Esta organización llevada a cabo por GS1 México y por Deloitte México. Noté mucho interés en las caras de las personas, muchos sacaron fotografías del material. Lo cierto que es un tema, sobre todo hoy, el comercio unificado, que se está creando mucha atención, y que al final es cómo tú vas mejorando la experiencia del consumidor utilizando este tipo de análisis de datos, ¿no? Y como planteamos, el principal insight es que el qué está súper claro, es decir, todos sabemos qué es la inteligencia artificial, qué son los datos, etcétera, pero la gran duda que siempre queda es el asunto del cómo, ¿no? ¿Cómo puedo iniciar esto? Porque todos me dicen tienes que iniciarlo, pero nadie de alguna forma me explica cómo hacerlo. Y muchas veces la forma metodológica no se explica. Entonces yo creo que fue una ponencia muy ligada a eso, ponerle mucho foco en eso. Y con casos prácticos de compañías de la industria en la región latinoamericana que ya han dado un primer paso o varios pasos, y que se torna muy interesante cuando tú le agarras el ritmo a esto, porque en general te vas haciendo más preguntas y aparecen más respuestas, entonces como un ciclo de acumulación de conocimiento relativamente muy importante al final del día, y al final la adopción. Entonces había una pregunta ahí de una persona muy relevante también sobre el tema cultural, sobre el tema de los procesos, entonces que está de alguna forma ligado al éxito de los resultados que tú obtienes en la práctica en las compañías. Quien preguntó es el señor Ítalo Atencio. Exactamente. Él es presidente de la Asociación Nacional de Supermercados de Venezuela. De Venezuela, sí. Es un señor muy participativo. Sí. Exacto, sí. Yo estábamos ahora conversando después de terminada mi ponencia. Y sí, tiene un deseo muy interesante de poder conocer más, y sobre todo por el potencial que los datos tienen, y el poder lograr estas respuestas más anticipativas, ¿no? Que no me exploten la cara de las tendencias y comportamientos que suceden en mi negocio, pero con ese gusto de que al final yo como usuario de negocio, como retailer mismo, como minorista, poder sacarle provecho y partido al resultado de los datos, el poder contextualizar en la práctica, aterrizarlo, podríamos decir también, ¿no? Cristian, también compartías unos casos de éxito. Platícanos de estos casos de éxito. Bueno, son casos variados, porque metodológicamente presentamos distintos temas de análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo, que de alguna forma resuelven distintos problemas de negocio, ¿no? Entonces, aparte de los clásicos casos de mejorar la experiencia del consumidor, entender lo que el consumidor me está comprando, y también de hacer pronósticos de demanda de los productos, aparece un siguiente nivel que no necesariamente hay que esperar a tener los otros para ejecutarlo, podríamos ejecutarlo de inicio, porque depende del problema de negocio que tú planteas, que son los análisis prescriptivos o de optimización, ¿no? Que típicamente en la literatura te habla de los modelos paramétricos, métodos simplex, métodos clásicos de fórmulas. Pero todo esto de la inteligencia artificial bajo la rama de la inteligencia y computación evolutiva, hay, por ejemplo, ya lleva muchos años todo esto de los algoritmos genéticos, que son técnicas heurísticas para lograr un óptimo. Hay un algoritmo creado que se llama Particle Swarm Optimization, que es
toma el modelo de cómo las bandadas de pájaro vuelan de un lugar a otro en forma colaborativa. Entonces, colaborativamente, el sistema va procesando y encuentra un óptimo, ¿no? Y hay otras también. Ahora, al final de ese juego es cómo tú logras, a través de muestras de datos, optimizar un problema, como por ejemplo el caso de uso que presentamos sobre la optimización de rutas, ¿no? Tengo camiones, tengo puntos de inicio, tengo origen, destino, necesito llevar mercancía, tengo distintas posibilidades. ¿Cuál es el óptimo? Y el óptimo no es un óptimo global porque depende del tiempo, depende del día, depende del horario, depende de la mercancía, porque si estoy transportando perecedero no es lo mismo que transporte clavos, por poner dos ejemplos distintos. Entonces aparecen temas de costos, muchas veces estas compañías de transporte están tercerizadas, entonces aparece un juego re interesante. Entonces no solamente la optimización de rutas, puede ser la optimización de precios en un retailer, ¿no? Muchas veces lo que yo decía, está el juego de que yo necesito aumentar las ventas, entonces voy a abrir una tienda nueva, pero estoy aumentando ventas, pero margen no. La optimización de precios va al margen directamente, va a la vena. Entonces eficienta mucho el tema moviendo pequeños deltas, pequeños épsilon si fuéramos el lenguaje matemático, los precios que yo puedo colocar a nivel zonal. Entonces, ¿cómo logro optimizar? Al final llego a maximizar o minimizar esa función moviendo como perillas de mi negocio del precio. Entonces, ese es otro ejemplo, la optimización de la location, por ejemplo, también, o la optimización de surtido. Muchas compañías tienen automatizado el problema de administrar el surtido, entonces lo conectan con un layout de un planograma, ¿no? Pero nadie analiza la información mucho más matemática, óptima, de decir, bueno, en aquel, ¿cómo debería ser la configuración de los cubos? Porque hay restricciones que me plantea el proveedor, porque hay categorías que me mueven fondo de surtido, que hay que colocarlo en determinados espacios, pero quedan grados de libertad donde tú podrías tomar decisiones óptimas de alguna forma. Entonces, yo diría que esto no solamente aplica al mundo retail, también aplica a otras industrias. Sí, estamos con preguntas, por ejemplo, sobre optimización de cajeros automáticos, porque yo voy a un cajero a sacar dinero y no encuentro la denominación que necesito. Entonces también hay camiones que van... O sea, al final el problema es el mismo con distinto vocabulario, pero la optimización llega a ser algo tremendamente importante en el día a día de hoy que estamos viviendo, Darinel. Y me parece que el común denominador de todas estas industrias con estas metodologías es la experiencia del cliente, ¿no? Al final exactamente. Al final, como también planteamos, el consumidor está en el centro del universo, ¿no? Ahora, generacionalmente, y todos experimentamos esto, los nuevos consumidores, los consumidores más jóvenes, están mucho más empoderados con la tecnología. Entonces te exigen, aunque sea implícitamente, que tú estés al mismo nivel tecnológico. Claro. Si no, no es que no solamente no te van a comprar, es que vas a tener una mala reputación, porque en sus grupos sociales van a empezar a conocer de alguna forma de tus gaps, ¿no? Entonces, sí, con ese no. Con ese no, sí. ¿no? Entonces, qué sé yo, tema de las entregas, tema de los quiebres de productos, tema de las promociones, ¿no? Todos son temas que al final conllevan por detrás implícitamente a tener una mejor experiencia del consumidor. Entonces, mucho se habla de CRMs, que son fantásticos, son extremadamente buenas plataformas, pero son operacionales. O sea, de nuevo están las preguntas más tácticas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en las comunicaciones? ¿No? Tenemos por ahí un caso de comunicaciones, justamente, que adicionando información de IoT, de los CDR, que son los registros de data que se generan de las llamadas que tú haces a tus contactos, se analiza y se te envía una notificación en tiempo real para que tú compres nuevas bolsas o geolocaliza, por ejemplo. Entonces te dice, Darinel, usted está en el edificio de Deloitte, acérquese a la oficina mía que está a 2 cuadras y venga a buscar su nuevo teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría que es la experiencia del cliente, pero sobre todas las cosas hoy también la disponibilidad del dato en tiempo real, Darinel, que eso hace 5 años no estaba tan en boga. Claro. ¿No? Sí, se hablaba de la data, pero no en tiempo real, que ese es el punto. Exacto.